Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Capítulo 4. El autor corre varias enojosas aventuras. Demuestra sus dotes de navegante. Un mono le causa un gran susto. Habría vivido bastante tranquilo en ese país si mi pequeña estatura no me hubiese expuesto a 1000 accidentes, algunos de los cuales me aventuro a relatar. Glumdalclitch solía llevarme a los jardines de la corte y allí me sacaba de mi caja para que yo pudiese pasear libremente. Un día, el enano de la reina nos siguió y nos encontramos él y yo, cerca de un manzano pigmeo. Como me permitía una broma bastante tonta, comparado a mi compañero con el árbol, el enano, para vengarse, sacudió una rama cargada de frutos, una docena de manzanas más grandes que barriles. Se precipitó sobre mí, haciéndome caer de bruces contra el suelo. No quise quejarme de esa jugarreta porque yo la había provocado. Otra vez me dejé sorprender por una violenta granizada. Conseguí ponerme a salvo bajo un seto de tomillo, pero las enormes piedras me habían golpeado tanto, desde la cabeza hasta los pies, que tuve que quedarme 10 días encerrado en mi habitación. Un accidente que podría haber tenido más graves consecuencias me sucedió también en los mismos jardines. Durante la ausencia de mi amita, un perrito pachón que pertenecía a uno de los jardineros me tomó en su boca, me llevó junto a su amo y me depositó ante él, meneando el rabo. Afortunadamente me había tomado con tanta habilidad que no sufrí daño alguno. Esta última aventura decidió a Glumdalclitch a no dejarme más solo, lo que me contrarió bastante. La reina me complacía en interrogante acerca de mis viajes y no desperdiciaba una sola oportunidad para distraerme cuando me veía melancólico. Un día me preguntó si yo sabía remar o manejar una vela, y si un poco de ejercicio de esa índole no sería beneficioso para mi salud. Le contesté que entendía bastante de ambas actividades, aunque en efecto mi profesión era la de cirujano. Conocía la navegación y con frecuencia había ayudado a marineros, pero ignoraba, agregué, cómo podría navegar en ese país donde la más pequeña embarcación tenía el tamaño de uno de nuestros buques de guerra. Su Majestad me dijo entonces que si tal era mi deseo, su carpintero me construiría un bote y ella misma buscaría un lugar para que yo pudiese navegar. Acepté agradecido y en 10 días el carpintero me construyó, siguiendo mis instrucciones, una pequeña nave con todas sus jarcias, que podía contener 8 hombres de mi tamaño. Luego, por orden de la reina, me fabricaron un enorme cuenco de madera, bien calafateado, para impedir que perdiese el agua, y lo instalaron en la sala exterior del palacio. Allí me hicieron remar para entretenerme y al mismo tiempo para divertir a la reina y sus damas. Algunas veces izaba la vela y no tenía más que timonear mientras las damas me daban viento con sus abanicos o los pajes soplaban a todo pulmón. Cuando terminaba, Glumdalclitch se llevaba mi bote a su cuarto y lo colgaba de un clavo para hacerlo secar. Un día, practicando este ejercicio, me sucedió un accidente que pudo haberme costado la vida. Un paje acababa de colocar mi bote en el cuenco y en el instante en que una criada de Glumdalclitch me alzaba para ponerme en la embarcación, me deslicé de entre sus dedos. Habría caído infaliblemente desde una altura de casi 13 metros si, por la más feliz casualidad del mundo, no hubiese quedado detenido por un grueso alfiler que la mujer llevaba prendido en el delantal. La cabeza del alfiler pasó entre mi camisa y el cinturón de mis calzones, y así quedé suspendido en el aire hasta que vinieron a socorrerme. Otra vez el criado que cumplía la tarea de cambiar el agua de mi cuenco cada 3 días fue tan negligente que, por descuido, dejó caer de su balde una enorme rana.
y no la vio. La rana se mantuvo oculta hasta que pusieron el bote, conmigo adentro en el agua. Viendo entonces un lugar donde descansar, la rana trepó al bote y lo hizo inclinar tanto que tuve que permanecer del otro lado, haciendo contrapeso para impedir que se volcase. Pero golpeé al monstruo con un remo obligándolo a saltar fuera del bote. Finalmente, he aquí el relato del mayor peligro que corrí en aquel reino. Glumdalclitch, que había salido para hacer una visita, me había encerrado con cerrojo en mi cuarto. El tiempo era muy caluroso y la ventana de la habitación estaba abierta, así como las ventanas y la puerta de mi caja. Mientras estaba sentado junto a mi mesa, absorto en mis meditaciones, oí algo que entraba por la ventana de la habitación y saltaba de un lado para otro. Aunque me sentí muy alarmado, tuve el valor de mirar hacia afuera y vi a un animal que brincaba y corría en todas direcciones. Luego, acercándose a mi caja, la observo con curiosidad y miro al interior de por la puerta y las ventanas. Me refugié en el rincón más apartado, pero este animal, que era un mono, me produjo tal espanto que me faltó presencia de ánimo para esconderme debajo de mi cama. Después de hacer toda clase de muecas y piruetas, el mono me descubrió, introduciendo entonces una de sus manos por las aberturas de la puerta, con el gesto de un gato que juega con una laucha. Me prendió por los faldones de mi jubón y me sacó afuera. Me alzó con su mano derecha, sosteniéndome de la misma manera que una nodriza sostiene a un niño para amamantarlo. Cuando me resistí, me apretó con tanta fuerza que me pareció más prudente someterme y soportar sus fantasías. Tengo sobradas razones para creer que me tomó por un monito, pues me acariciaba suavemente la cara con su otra mano. De pronto fue sorprendido por un ruido de la puerta de la habitación. De un brinco, saltó por la ventana por la que se había entrado y desde allí, trepando con 3 manos y sosteniéndome con la otra, subió por las cornisas hasta alcanzar el tejado de la casa vecina. En ese momento oí a Glumdalclitch proferir unos lastimosos gritos. La pobre niña estaba desesperada, y en pocos minutos todo ese sector del palacio estaba alborotado. Algunos criados corrieron a buscar escaleras. Sentado sobre la cornisa del edificio, el mono me tenía como a una muñeca, con una de sus manos, y me daba de comer con la otra. Me introducía en la boca desperdicios de carne que había encontrado y me pegaba si me rozaba traerlos. La gente que miraba desde abajo se reía a carcajadas. Después de todo, eso es bastante comprensible, ya que, excepto para mí, la situación debió ser muy cómica. Algunas de las personas empezaron a tirar piedras con la esperanza de hacer bajar al mono, pero estuvieron a punto de romperme la cabeza y les prohibieron seguir haciéndolo. Colocaron escaleras y varios hombres subieron entonces al tejado. El mono huyó, asustado, dejándome caer sobre una teja acanalada, y un lacayo de mi gamita me recogió. Me deslizó en el bolsillo de sus calzones y me trajo sano y salvo al lugar seguro. Estaba medio asfixiado por los desperdicios que el mono me había introducido en la garganta, pero Glumdalclitch consiguió hacerme vomitar y me sentí aliviado. Los apretones del mono me habían magullado tanto que debía guardar cama durante 2 semanas. El rey mandaba diariamente a preguntar noticias mías. La reina se dignó a venir a visitarme varias veces. Mataron al mono y se publicó un decreto que prohibía en adelante tener ningún animal de esa especie en el vecindario del palacio. Después de haberme restablecido, fui a visitar al rey para agradecerle todas sus gentilezas, y me hizo el honor de reírse mucho de mi desventura. Me preguntó en qué había pensado cuando el mono me tenía en brazos, si la carne que me había hecho comer tenía buen sabor, y si el aire fresco que respiraba en lo alto del tejado no me había despertado el apetito.
Finalmente quiso saber lo que yo habría hecho en mi país, en semejantes circunstancias. En Europa, le contesté, no tenemos monos, excepto los que son traídos de los países lejanos y que son demasiado pequeños para ser peligrosos. Pero en lo que concierne al enorme animal con que acabo de enfrentarme, puedo afirmar que, si el susto no me hubiese cohibido, habría utilizado mi espada abriéndole tal herida que habría retirado su mano de mi cuarto en menos tiempo que el que tardó en ponerla. Pronuncié esas palabras con el aplomo de alguien que defiende su honor puesto en juego. Pero mi discurso solo provocó una carcajada general. Nadie pudo evitar reírse, a pesar del respeto debido a su majestad. Eso me hizo comprender, entonces, cuánta es la necedad del hombre que busca jactarse en presencia de quienes le son superiores en muchos aspectos. Todos los días proporcioné a la corte alguna ridícula historia, y Glumdalclitch, a pesar de quererme mucho, era bastante pícara como para ir a contar mis tonterías a la reina. Cuando sabía que con ellas podía divertir a su majestad. Un día, por ejemplo, fui al campo con Glumdalclitch, quien, como de costumbre, me sacó de mi caja para que pudiese pasear un poco en un prado. En medio del sendero había una boguiña. Quise saltar por encima para exhibir mi agilidad, pero desdichadamente calculé mal mi impulso y caí justo encima, hundiéndome en la inmundicia hasta las rodillas. Salí de allí con bastante dificultad y uno de los lacayos me limpió lo mejor que pudo con su pañuelo. La reina se enteró pronto de esta humillante aventura. Los lacayos la difundieron por todas partes y, durante varios días, fui objeto de las burlas de todos.